Y queremos tratar un tema que, decíamos, es importante para identificar las emociones en los niños. Estamos en un mundo acelerado, todos vamos en el corre-corre de la vida, pero los niños y las niñas a veces sienten que no pueden esperar o aceptar cuando las cosas no salen como quieren. Es esto la intolerancia, la frustración. Por eso es que vamos a conversar de este tema, porque ellos se enojan o se sienten tristes sin saber por qué. ¿Cómo les afecta esto en su día a día y cuál es la forma también en la que podemos ayudarles a enfrentar esos desafíos? Hoy nos acompaña la psicóloga especialista en temas infanto-juveniles, Gabriela Garro, a quien recibimos aquí en Llegó la Hora. Bienvenida, ¿cómo me le va? Hola, muchísimas gracias. Todo encantada de estar por acá. Nos alegra mucho que nos acompañe, Gabriela. Esta pregunta lo tenemos como papás, pero también tenemos que entenderla porque muchos de nosotros cuando vivimos una infancia que también tuvimos esas reacciones, pues hoy lo estamos enfrentando como adultos y es esa intolerancia a la frustración. ¿Por qué es que los niños explotan? ¿Qué es lo que reflejan estas emociones cuando están en un momento así donde las cosas no salen como ellos quieren? Bueno, primero destacar algo importante que acabas de mencionar y es que esto no sucede únicamente en niños y niñas, ¿verdad? En muchas ocasiones lo enfocamos en las personas menores de edad, pero las personas adultas a cada rato tenemos desbordes emocionales también, solamente que los justificamos o los disfrazamos un poquito diferente. En el caso de los niños y las niñas, tenemos que primero entender que están en un proceso de desarrollo, donde su cerebro todavía está inmaduro. El cerebro humano termina de crecer alrededor de los 25 años, termina de madurar alrededor de los 25 años. Entonces, imagínate que si tenemos un chico o una chica de 2, 3 añitos, que es esa etapa a veces tan crucial, ¿verdad? Donde se le mal llama los terribles 2 o los terribles 3 porque tienen conductas y desbordes emocionales intensos. Lo que estamos enfrentando es un cerebro absolutamente inmaduro que no sabe regular las expresiones emocionales. Es algo como imaginarlo como un colador de los que usamos en la cocina, solamente que con huecos muy grandes. Okay. Entonces usted pasa el fresco por ahí, pero pasa la fruta entera, ¿verdad? No hay quien los detenga. Nada, exacto. A la edad de los 2, 3 añitos, así está el cerebro, no filtra. Entonces lo que sienten, actúan. Y Gabriela, y en la forma en la que el adulto reacciona ante esa situación, tiene que ver mucho también en eso. Exacto. Eso se va a ir logrando regular en el paso de los años, no es inmediato, pero depende muchísimo de cómo las personas adultas acompañamos en la regulación en un término valiosísimo que se llama corregulación. Es decir, nos acompañamos. Yo como adulta soy tu referente para que aprendas de lo que ves, de lo que escuchas, aprender a regularte. Ahora dijiste algo al inicio que me llamaba la atención y es la manera en la que el adulto refleja también ciertos episodios, nada más que con un poquito más de filtro o justificación. Sí. ¿Quiere decir entonces que esa gestión de las emociones en la niñez tiene que ver mucho en la manera en la que reaccionamos ahorita como adultos? Completamente. La etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia, además de maravillosas por todo lo que implica, son cruciales para lo que el cerebro va construyendo, para lo que vamos a tener en la adultez, ¿verdad? A partir de los 14, 15 años más o menos, empieza a madurar la última zona del cerebro, que es esta zona frontal, todo lo que es corteza prefrontal, que entre otras funciones tiene que ver con la toma de decisiones, la anticipación de consecuencias, el análisis, el razonamiento. Entonces, imagínate que si eso empieza a partir de los 15 años aproximadamente, todos los años previos estamos funcionando con un cerebro que hace las cosas a partir de lo que ha aprendido, pero no porque aún tiene la propia posibilidad de hacerlo por su cuenta. Como cuando un niño está aprendiendo a caminar, se le da la mano y puede caminar, pero si lo soltás, cae sentado porque todavía no tiene equilibrio, no tiene fuerza muscular. Así está el cerebro en esos primeros 15 años, digamos, mientras se van madurando todas las funciones. Qué interesante porque uno siempre tiene el estigma de los adolescentes, también hablando de esta edad particular, donde están buscando identidad, pero también tratando de entender el mundo de transición que están pasando. Correcto. Y uno como adulto, pues sigue pensando como adulto y que ellos respondan como adultos. ¿Cómo los acompañamos nosotros también en este proceso? Porque ellos son los que tal vez demuestran con más enojo o tristeza el tema de las frustraciones. Sí, las personas adolescentes están en una etapa maravillosa, con posibilidades infinitas, y eso se va a encauzar en muchas ocasiones dependiendo del entorno que les acompañe. Entre más reactividad, más confrontación yo sienta como adolescente, más voy a necesitar sobreponerme a eso.
porque la etapa en la que me encuentro me lleva a querer ir hacia adentro a conocerme, a querer tomar mis propias decisiones, a querer seguir mi propio camino. Y si las personas adultas que estamos alrededor no acompañamos de una manera sensible, informada principalmente, es muy necesario durante la adolescencia informarnos de qué está pasando y cómo poder acompañar. Lo que vamos a hacer es poner trabas que ellos se van a ir saltando, ¿verdad? Y vamos como cansándonos en el camino en lo que se mal llama como esa lucha de la adolescencia, pero la etapa de la adolescencia no tendría por qué ser una lucha. Claro. Ahora que hablábamos un poco de las expresiones de las emociones en la niñez, ¿qué pasa con las señales que realmente hay que prestarle atención? Quizás algunas sean parte de su proceso de crecimiento, pero otras sí ya pueden estar demostrando un poquito de atención en cuestiones de cómo manejan la frustración. Claro. ¿Cómo las identificamos, esas señales? Primero, es necesario ver si yo lo estoy mirando desde mi perspectiva adulta o desde la realidad de este niño o esta niña. Es absolutamente esperable, inclusive antes de los 8 o 9 años, que los niños y niñas no tengan la capacidad de autorregularse, ¿verdad? Eso que les decimos, vaya, se sienta y se calma, su cerebro no tiene todavía la capacidad de hacer eso. A partir como de los 8 o 9 años, antes de esa edad todavía no han logrado por madurez alcanzar la capacidad de autorregularse. ¿Y cómo les exigimos? Perdón que la interrumpa, porque yo a veces voy, qué sé yo, a un lugar donde están atendiendo cuestiones de adultos o temas de salud y llevan a los niños porque no tienen con quién dejarlos y de repente quieren que haga silencio, que se quede quieto, que no se mueva, que no diga nada. Exacto. Y son tal vez de este rango de edad que es tan difícil para ellos entender por qué les están pidiendo eso. Claro, y sí hay normas que se pueden ir incorporando, pero no podemos esperar que las cumplan desde mi expectativa adulta, porque estamos completamente en mundos diferentes. Yo estoy queriendo jugar, levantarme, moverme, y la persona adulta está queriendo que esté en silencio, prestando atención a un punto fijo y ojalá sin incomodar a los demás. Y eso no es coincidente con el desarrollo de un niño o una niña. Entonces, entender eso, ¿verdad? Desde dónde lo estoy mirando. Pero por otro lado, lo que es importante es, todas las personas pasamos por toda la gama de emociones y de sentimientos, que son dos cosas diferentes. Las emociones es cómo se siente eso adentro en mi cuerpo. El nudo en la garganta, el hueco en la panza, los escalofríos, y los sentimientos es el nombre que yo le pongo a eso que siento. Entonces, todas las personas sentimos tristeza, pero vos y yo sentimos la tristeza diferente. Tu tristeza se siente de una manera, de acuerdo a tus emociones, la mía de otra, de acuerdo a mis emociones. Y eso es un punto clave para acompañar en el proceso de inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Dónde se escondió ese enojo que tenés? Busquémoslo, para que los chicos y chicas aprendan a buscar en su cuerpo a dónde están sintiendo eso. Es el primer paso, conectar con el cuerpo para después empezar en el momento que corresponda a aprender cómo me hago cargo de esto, cómo ayudo a que esto salga. Otro punto súper importante es no tenerle miedo a las emociones y a los sentimientos. No existen emociones y sentimientos negativos, ¿verdad? Todos son positivos, solo que algunos nos gustan y otros no. Entonces, los que no nos gustan, no tenemos que evitarlos. Necesitamos aprender a convivir con ellos para que se vayan rapidito. Pero si los evitamos, más se quedan. Eso es como lo que se conoce hoy como gestionarlos, no controlarlos, sino gestionarlos. Exacto, correcto. Okay. Y en este caso me gustaría también utilizar tal vez algún ejemplo para que la gente también pueda entender si esto se adapta un poco a lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando hablamos de frustración, cuando no logramos lo que queremos? Como adultos aún nos cuesta también, pero en un niño que está en una etapa en donde ellos quisieran tener algo, papá o mamá tienen que explicarle que no se puede o que ya se les venció el tiempo y que tienen que hacer ahora otra tarea, y para ellos eso es inconcebible. ¿Cómo logramos darles a entender a ellos y que logren gestionar bien esas emociones y que no se frustren por ese cambio o ese deseo de lo que tenían y que no se les cumplió? Creo que más bien hay que permitir que se frustren, pero que lo hagan acompañados, ¿verdad? En psicología utilizamos mucho una palabra que es validar. Validar es darle valor a lo que le está sucediendo a la otra persona. Entonces yo le valido que tiene derecho a sentirse así, que me doy cuenta que está enojada, que me doy cuenta que se siente triste y que eso está bien aunque no nos guste, ¿verdad? En el momento en que yo respeto el sentir de este niño o esta niña, eso que está sintiendo que no es tan agradable, no se va a sentir tan horrible porque hay alguien que me está sosteniendo a nivel emocional.
¿verdad? Yo puedo abrazar, si lo permite. Hay chicos que se ponen como muy desbordados, entonces hay que dar un poquito de espacio, pero nunca dejar solos. Eso es lo que usted dice como berrinche, quizás. Lo que mal llamamos berrinche, sí, ¿verdad? A mí me gusta más como decir es un reguero emocional, como cuando se nos riega el fresco, ¿verdad? Es un reguero emocional está y lo limpiamos, lo Ajá. acompañamos, ¿verdad? Pero es un desborde realmente, porque el berrinche trae implícito el que la persona adulta está descalificando lo que sucede. Y es natural que suceda, solo que no me gusta. ¿A quién le gusta ver a un chico o una chica tirado en el piso haciendo patadas? No nos gusta, pero parte de su desarrollo es hacer eso, ser acompañado para aprender a cómo dejar de hacerlo. ¿Ok? El tema está en que si yo respondo a eso, cediendo, entonces esa conducta se va instalando. Y ahí sí se nos convierte en un problema. ¿Y qué pasa con los casos donde los niños ya se les está haciendo frecuente ese desborde emocional? Bueno, donde ya constantemente están expresándolo de esa manera, también está mal. Hay que revisar cómo estamos respondiendo las personas adultas. ¿Qué es lo que no estamos satisfaciendo desde la necesidad base que el niño tiene para que esta conducta se repita? Porque algo está logrando. Si una conducta se instala es porque algo se está logrando con esa conducta que no necesariamente es el objetivo principal. Eso me llama muchísimo la atención y quisiera destacarlo. Acabas de decirlo en términos muy bonitos. Quiere decir que el niño o la niña supo que logró lo que quería con ese comportamiento o esa reacción. Sí lo sabe, no digamos con la conciencia como una persona adulta lo puede saber, pero su cerebro sí liberó sustancias que dijo, oh wow, esto se sintió bien. ¿Verdad? Lo logré. Exactamente. No es el razonamiento de A más B, no, es simplemente la sensación de pasó esto, logré esto, funciona. Y esto me lleva a otra pregunta. Entonces, cuando sobreprotegemos a los niños, cuando somos muy controladores de lo que ellos viven, les está también afectando entonces en este tema de intolerar un poco la frustración porque papá, mamá o abuelito o el responsable es el que me resuelve. Totalmente, los extremos siempre van a dejar al niño o a la niña sin herramientas. Tanto quien resuelve todo como quien no está presente. Si yo no estoy presente, voy a propiciar que haya más síntomas ansiosos, angustia, temor. Y si yo estoy muy presente y no permito el error, la experimentación, el malestar inclusive, aprender a sentir el malestar es fundamental desde edades tempranas. Si no, llegamos a la adolescencia donde el malestar puede aumentar y entre otras situaciones de riesgo podemos empezar con autolesiones y otras manifestaciones por ahí de precaución. Ese es un tema también que quisiera que usted nos guíe, porque ¿qué pasa cuando hay un aislamiento? Cuando de repente el niño ya empieza a agredirse un poco o a buscar algunos elementos de desahogo que no son los que más bien le están ayudando, sino más bien les pueden llevar a crisis emocionales peores. Durante la transición de la preadolescencia a la adolescencia, el cerebro pasa por una cantidad de cambios impresionantes, ¿verdad? Empieza a reconstruirse en el nuevo cerebro que va a ser, en las nuevas conexiones neuronales que vamos a tener ya en la adultez. Y eso es como ir a tropezones a nivel emocional y conductual. Entonces vemos muchos comportamientos que es lo que las personas descalifican en esta etapa del desarrollo. Por eso hablo de la importancia de informarse. Pero cuando estamos frente a una situación de riesgo, como pueden ser las autolesiones, como puede ser, por ejemplo, algunos trastornos de la conducta alimentaria o muchísimo más grave el comportamiento suicida, que tiene que ver, ¿verdad? Hay muchas razones de fondo, pero centrándome en el tema que estamos conversando ahorita, la dificultad en la gestión de las emociones, la dificultad en la experimentación del malestar, sí o sí hay que buscar ayuda profesional. En casa hay que validar, ¿verdad? Yo me doy cuenta que te estás sintiendo así, lamento esto. A veces inclusive decir, yo lamento mucho que te estés sintiendo así, no sé qué hacer. Porque yo como mamá, papá o familiar no tengo por qué tener todas las respuestas. Pero el hecho de que yo te diga a vos, te estoy viendo, te noto, me doy cuenta que la estás pasando mal, a vos te hace sentir, ¿verdad? Eso de, ok, aquí me están tomando en cuenta. El tema es cuando eso no se logra, porque están con los dispositivos, nosotros adultos con los dispositivos, ¿verdad? O en horarios laborales extremos, donde la única interacción es para regañar porque dejó los zapatos tirados. Uy, qué difícil, porque en serio, hay momentos donde uno como papá dispone de poquito tiempo y ahí es donde se toma la conciencia de este tema que estamos hablando. Nadie viene aprendido, creo que todos en el proceso de ser padres terminamos atendiendo las situaciones de acuerdo a lo que nos enseñaron o lo que creemos que funciona, pero para esto hacemos estos espacios, para que usted también conozca las formas en las que puede empezar a trabajar y también
revertir de alguna manera, corregir aquellas cosas que no estaba haciendo bien para que sea en favor de esta nueva generación que hoy necesita sanar muchas de esas áreas que como adultos pues tal vez nosotros también nos marcaron. En psicología lo llamamos reparar. Necesitamos aprender a reparar. Lamento no haber podido hablar de otra manera, sé que lo que dije fue hiriente, fue irrespetuoso, ahora me doy cuenta y quiero hacerlo diferente. Pero me comprometo en hacer el cambio, no solo en decirlo. Qué bueno, me encanta. Gabriela Garro con nosotros, psicóloga, quien nos da también la oportunidad de conocer sus redes y puntos de contacto para que la gente también le llame o le escriba. Claro, en Instagram y en Facebook pueden encontrarme como Crianza Adolescente. ¿Y hay algún número también? El 8413-1977. 8413-1977. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Luego vamos a tratar otros temas porque como papás esto nos va a ayudar muchísimo a seguir aprendiendo juntos. Gracias. Que esté muy bien. Bueno,